Hola a todos, espero que estén bien. En esta clase vamos a continuar con las herramientas de Internet y nos vamos a centrar en una de esas herramientas que son los buscadores, con lo cual comenzaríamos la unidad 3 en donde vamos a ver específicamente esta herramienta que son los buscadores. Ustedes acá en la placa tienen varios buscadores, algunos conocidos, algunos otros no tanto. Probablemente el más reconocido por ustedes sea este, pero como verán hay muchísimos más buscadores. Un buscador, básicamente, es una herramienta que nos permite encontrar. En el caso de un buscador web, es una herramienta que nos permite encontrar información en la web. ¿Cómo surgen los buscadores? ¿Cómo aparece esta herramienta? Ustedes vieron un video sobre el surgimiento y el desarrollo de esta red que es Internet. Y vieron que durante la década de los 90 aparece esto que se llama la World Wide Web, la www, que seguramente les suena de las direcciones o URLs de las páginas de Internet. ¿Qué es esto de la World Wide Web? Recordarán que es el conjunto de estos documentos, de estas páginas a las que podemos acceder gracias a la red Internet. Durante los 90 entonces aparecen muchísimas páginas web. El problema es que no teníamos manera de encontrar la información en esta inmensa cantidad de páginas que empezaron a surgir. Para poder ingresar a una página yo tenía que saber exactamente su dirección, su URL. Si yo no sabía la dirección para poder anotarla en la barra del navegador, yo no podía entrar a esa página web. ¿Sí? Para entrar tenía que saber la dirección. Entonces era bastante complicado encontrar la información que yo necesitaba, porque a no ser que supiera la dirección de la página web a la que yo quería acceder, no tenía forma de llegar a esa información. Entonces, por supuesto que surge la necesidad de desarrollar una herramienta para poder hacer que el usuario se pudiera encontrar con la página que contenía la información que necesitaba. La primera herramienta que surgen van a ser lo que se conocieron como índices, índices con colecciones de enlaces. Estos índices, ¿qué hacían? Agrupaban las direcciones de páginas web que hacían referencia a una temática en particular. Por ejemplo, páginas sobre salud y medicina. Existía un índice, un directorio donde se agrupaban, donde uno podía encontrar muchas direcciones web de páginas sobre salud y medicina. Si yo entraba a este directorio, podía encontrar la dirección de muchas páginas sobre salud y medicina. Ahora, supongamos que yo quería encontrar información específica, por ejemplo, información sobre cardiopatías. Y bueno, tenía que buscar entre todas esas páginas del directorio a ver cuál contenía información relacionada con cardiopatías. Entonces, si bien los directorios eran una herramienta que me ayudaba a encontrarme con la información, tenía sus limitaciones porque yo después tenía que hacer una búsqueda entre todas esas páginas para ver dónde estaba específicamente la información que yo necesitaba. Entonces, me ayudaba, pero no tanto. Entonces vamos a ir viendo cómo van surgiendo y qué características tenían estos tipos de buscadores. Dijimos entonces que los directorios, que son la primera herramienta de búsqueda que surge en la red de Internet, van a ser listas con recursos organizados por categorías temáticas que se estructuran jerárquicamente en un árbol de materias. Un directorio se veía más o menos así, como esto, ¿sí? Yo tenía agrupada la información en diferentes categorías, ¿sí? Por ejemplo, ciencias de educación, arte y espectáculos, compras y servicios, deportes, economía. Y dentro de cada categoría general, como arte y espectáculos, yo tenía subcategorías. Arte, cine, literatura, música, etc. Supongamos que yo necesitaba información sobre una película. Bien, yo tenía que entrar a la categoría general arte y espectáculo. Dentro de esa categoría general tenía que ir a la subcategoría cine
Y dentro de la subcategoría cine yo encontraba un listado de diferentes páginas web que hacían referencia al cine. Ese era el camino que yo tenía que hacer para realizar una búsqueda. Entonces, como dijimos recién, si bien era una ayuda para que yo pudiera encontrar la información que necesitaba, era bastante engorrosa la búsqueda y me demoraba tal vez mucho tiempo para encontrar una información específica. Es entonces donde va a aparecer otra herramienta que son los motores de búsqueda. Sí, los motores de búsqueda son otro tipo de buscador, que básicamente tiene dos características. Una característica es que para realizar mi búsqueda yo voy a hacerlo a través de una palabra clave. Y otra característica es que los índices se hacen con un programa que se llama Spider. Ahora vamos a ver bien cómo funciona. Presten atención porque al principio es un poco complejo de entender, pero van a ver que es muy sencillo. Todo sistema de búsqueda tiene como base un archivo índice, ¿sí? Que es este catálogo, este listado de páginas web, de direcciones de páginas web sobre un tema específico, ¿sí? Eso es un índice, un listado de páginas web sobre un tema específico. Bien, en el caso de los directorios, que eran los buscadores que vimos recién, ese listado lo hacían seres humanos, ¿sí? Personas que iban agregando páginas web a un índice. En el caso de un motor de búsqueda, este listado no lo hace un ser humano, no lo hace una persona, sino que lo hace un programa que se llama crawler, indexador o spider. ¿Por qué spider? Spider ustedes saben que significa araña en inglés. Esto nos da una imagen mental. World Wide Web dijimos que era el conjunto de todas las páginas, todos estos documentos llamados páginas web que podemos encontrar usando la red de internet. Web en inglés quiere decir telaraña, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos programas que se llaman crawler o spiders? Navegan, recorren esa gran telaraña que es la web en búsqueda de palabras. ¿Palabras para qué? Para poder elaborar este índice, ¿sí? Entonces, un motor de búsqueda, para poder hacer el índice del criterio de búsqueda cardiopatía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a usar estos programas que se llaman crawler o spider para rastrear muchísimas páginas web que están en esta red que es internet. Y cada vez que un crawler o spider encuentra una página web que contenga, tanto en su título, en su dirección, en su contenido, que contenga la página cardiopatía, cada vez que encuentre una página la va a agregar a este índice, ¿sí? Y de esa manera se va a ir logrando un índice de diferentes páginas que están en la web que contienen la palabra cardiopatía. ¿Sí? Entonces, dijimos que en un motor de búsqueda ese índice es elaborado por los spider o crawler. El usuario, para poder realizar su búsqueda, ¿qué va a hacer? Va a introducir una palabra clave, ¿sí? Ustedes habrán visto en cualquier tipo de buscador que ustedes usen, comúnmente Google, que de qué manera realizan la búsqueda. Realizan la búsqueda a través de una palabra clave, que es la que ustedes anotan en la barra del buscador. ¿Qué es lo que hace el motor de búsqueda? Envía esa consulta, ¿sí? Busca cuál es el índice que corresponde a esa palabra que ustedes agregaron. Y entonces el motor de búsqueda me va a dar a mí todo el listado de páginas que los crawlers habían agregado en ese índice y me las van a mostrar en una página de resultados. Si yo voy a ver una lista de diferentes páginas web que contienen esa palabra que yo estoy buscando. Esa es básicamente la forma en la que funciona este tipo de buscador que se llama motor de búsqueda. Bien, en un primer momento, cuando aparecen los motores de búsqueda, habían muchísimos, y por ahí no siempre todos me mostraban la misma información. Entonces, lo que hacíamos los usuarios era usar distintos buscadores
para poder encontrar distinta información. Entonces aparecen estas herramientas que eran los multibuscadores y los metabuscadores que me permitían hacer una sola búsqueda en distintos buscadores de forma simultánea. Otro tipo de buscador que van a aparecer son los portales. Los portales eran buscadores que, además de permitirme hacer una búsqueda, me daban otras herramientas, como por ejemplo el acceso a un correo electrónico, webmail, noticias, etc. Uno de los más populares, sí, que sobreviven hasta nuestros días, es Yahoo. Después tenemos otro tipo de buscador que son los buscadores verticales, que son buscadores especializados en una temática concreta. Por ejemplo, este que está acá, IMDb, es un buscador vertical sobre cine. ¿Sí? Yo voy a entrar a este buscador y solamente voy a encontrar información sobre cine. Nosotros, en la segunda parte de esta unidad, vamos a centrarnos y vamos a ver buscadores verticales, buscadores especializados en salud y medicina, pero eso ya va a ser un poco más adelante. Entonces, para resumir, tipos de buscadores tenemos directorios, motores de búsqueda, portales y buscadores especializados o buscadores verticales. En la primera placa del video pudimos ver que hay diferentes buscadores, pero si yo les preguntara a ustedes cuál usan, creo que casi todos, si no todos, me responderían que usan Google. Y la pregunta es ¿por qué usamos Google? ¿Por qué todo el mundo usa Google si en realidad existen muchísimos buscadores? Bueno, vamos a ver cuáles son los criterios para calificar o elegir un buscador para analizar un poco esta elección que hacemos. Primer criterio, la exhaustividad. ¿A qué nos referimos con exhaustividad? Al número de documentos que se almacena en su base de datos. Ese índice que hacen los spiders, ¿sí?, se hace en una base de datos. Que si hiciéramos una analogía con una biblioteca, esa base de datos se correspondería a la cantidad de libros que alberga una biblioteca. Entonces, ¿en qué biblioteca preferiría yo ir a buscar un libro? ¿A una que contenga 100 ejemplares o una que contenga 100.000? Probablemente iría a la biblioteca más grande. ¿Por qué? Y porque tengo más probabilidades de encontrar el libro que yo busco en una biblioteca que contiene más ejemplares. Entonces, lo mismo sucede con un buscador. Contra más grande sea su base de datos, es decir, la cantidad de páginas web que puede indexar, mejor va a ser ese buscador. Google almacena muchísimas páginas web en su base de datos. Probablemente tenga la base de datos más grande que pueda tener un buscador. Otro criterio para elegir un buscador es la periodicidad en que esa base de datos se va actualizando. Ese trabajo que hacen los spiders de elaborar los índices, ¿sí?, no lo hacen de forma permanente, se hace cada X cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué pasa si los spiders van renovando esos índices cada un año? Y puede pasar que durante ese año haya muchas páginas que dejen de existir. No sé si alguna vez les pasó que hicieron una búsqueda, ingresaron a una página y les dice que hay un error y que esa página ya no existe. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque en el momento en que se hizo el índice, que los spiders elaboraron ese índice, esa página existía. Pero en el momento en que ustedes hacen la búsqueda y van a esa dirección, esa página dejó de existir. Entonces, con qué tanta frecuencia se actualicen esos índices, también va a hacer que un buscador sea mejor o peor. Otra cosa importante, por supuesto, es la velocidad de la respuesta. Fíjense que cuando ustedes usan Google, ¿cuánto tarda, cuánto demora Google en encontrar una página? Prácticamente nada, fracciones de segundos. Es un buscador muy veloz. Otra cuestión es la interfaz de los resultados y la pertinencia. Y estas son las dos cosas más importantes de por qué elegimos usar Google. Y eso lo vamos a continuar en el próximo video.